Hola, gracias por acompañarme. A medida que todos nos adaptamos a esta nueva normalidad, todavía hay muchas incógnitas por delante. Por lo tanto, quería hablar con expertos de diferentes sectores de la industria financiera para tener una idea de cómo es el mercado y cómo están ayudando a la gente en este momento. En el video de hoy cubriremos las finanzas personales con Mireia Olvera. Ella es la gerente de nuestra sucursal de Western y con 8 años de experiencia en la industria tiene una gran cantidad de ideas para compartir con nosotros. Gracias por acompañarme hoy, Mireia. ¿Cómo te está yendo en tu día de hoy? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. No, sí, claro. Queremos platicar un poquito más de la situación que está pasando durante nuestro país. Entonces, quiero comenzar con las finanzas personales. ¿Cuál es tu impresión de la economía en este momento? Sí, mira, las finanzas personales siempre es un tema que nos preocupa a toda la gente y exclusivamente ahorita durante este tiempo es normal que las personas entremos en pánico, que nos preocupe qué va a pasar, si perdemos nuestro trabajo o si nos cortaron las horas. Todo eso es normal. Yo lo que les aconsejaría es que no entremos en pánico. Hay que enfocarnos más que nada en tomar ah, soluciones, a pensar en las soluciones. Es inevitable que no pensemos en una crisis porque sí la va a haber. Yo pienso que es algo que se espera, pero no es la primera vez que el país entra en recesión, Ujú. no es la primera vez que hay una crisis y dentro de todo eso siempre nos hemos recuperado. En la recesión del 2009 el país se volvió a recuperar. Yo pienso que si entramos en crisis en esta época, igualmente el país se va a volver a recuperar y como te digo, tenemos que tomar decisiones financieras inteligentemente para poder recuperarnos en un futuro. No, sí, me gusta esta impresión que tienes en la economía y estoy de acuerdo que tenemos que mantenernos positivos y, como dices, reinventarnos si es que tenemos que hacerlo. Y Mireia, ¿puedes explicar el impacto que puede tener un pago tarde en el puntaje de crédito de alguien? Sí, Diego, mira, he estado recibiendo muchas preguntas de personas que me están preguntando, si no hago mis pagos, yo me imagino que el banco sabe por qué que no lo estoy pagando porque debido a lo que está pasando, ¿verdad? Y Ujú. yo les digo que no, que hay que contactar a su acreedor. Si usted tiene cuenta con Notre Dame Federal Credit Union, y tiene una hipoteca, tiene un préstamo de auto o tarjetas de crédito, contáctenos y nosotros le podemos asesorar qué es lo mejor para usted. Podemos postergar los pagos o podemos darle opciones. Ujú. Pero sí, definitivamente, si las personas no hacen sus pagos, lo que va a pasar es que les va a bajar su puntuaje de crédito. Al bajar el puntuaje de crédito en un futuro, si la persona quiere pedir un préstamo o el interés va a ser muy alto o le van a negar el préstamo porque el puntuaje de crédito es demasiado bajo. Un pago tarde o dos pagos tarde afectan el buro de crédito y puede afectar en un futuro sus préstamos. No, sí, es muy importante de que si la gente está en una situación donde no puede hacer un pago, que tengan esa comunicación con su banco, su cooperativa de unión, para ver qué tipos de recursos tenemos para poder ayudar a alguien en no hacer un pago por un mes o por 2 meses. Y entonces, Mireia, visualizando las finanzas de los próximos meses, ¿cómo podrían ahorrar las personas en estos tiempos? Sí, en estos tiempos exclusivamente yo pienso que es el tiempo, como te había dicho, es tiempo de reinventarnos, de analizar nuestras finanzas y en sí analizar nuestra vida. Ok, si nunca ha hecho la persona un presupuesto, es tiempo de hacerlo. Puede empezar la persona con un presupuesto a 30, Ujú. 60 o 90 días. Los presupuestos a 30 días es, ok, necesitamos calcular los ingresos y los egresos. Basado en mis ingresos que yo tengo mensualmente, ¿cuáles son los pagos que yo tengo que hacer? Y después calcular qué gastos son necesarios y qué gastos son innecesarios. Dentro de los gastos innecesarios, realmente necesito pagar un bill de cable de $150, realmente necesito pagar un pago de celular de $100.
Hay otras opciones que puedo hacer para reducir esos pagos. Si estoy pagando mi aseguranza por los últimos 5 años en la misma compañía, tal vez es momento de comparar precios. ¿Dónde puedo ir a donde me den un precio más cómodo? Igual y es la misma cobertura. O igual en el otro lado me están dando una cobertura que yo no necesito. Hay muchas cosas que nosotros podemos comparar. Es tiempo de empezar a comparar precios, igual que intereses. Si usted no tiene un préstamo con nosotros y lo tiene en otro banco, tal vez el interés que usted tiene en su hipoteca de hace 10, 15 años no es el mismo de ahora. Ahora los intereses están muy bajos. Tal vez es momento de refinanciar. Y al refinanciar, usted reduce la deuda y reduce su pago. Si usted tiene un préstamo de auto en otro banco y tal vez en el momento que usted lo sacó o su crédito era bajo o no tenía crédito, a lo mejor el interés fue muy alto, es tiempo de refinanciarlo para bajar el pago y bajar el interés. Las tarjetas de crédito, si las personas tienen tarjetas de crédito, si en un determinado momento la persona tenía un buen trabajo donde podía solventar 5 o 10 pagos y ahorita o no tiene trabajo o le redujeron las horas, entonces es momento de consolidar todas esas tarjetas de crédito para bajar los intereses y hacer un solo pago. Lo único que tenemos que hacer es buscar opciones para ver de qué manera podemos hacer presupuestos para ahorrar, reducir gastos innecesarios y empezar a crear un fondo de emergencia. No, sí, muy buenos consejos, Mireya, y también sobre ver los diferentes intereses que a lo mejor podamos ofrecerles para que les podamos ayudar dinero y puedan tener esa visualización de las finanzas para los próximos meses. Sí. Y Mireya, entonces, ¿cómo podemos alentar a nuestra comunidad para que siga saliendo adelante durante esta pandemia? Y si tienes alguna historia que puedas compartir el día de hoy con nosotros. Sí, yo lo que les podría decir es que igual, como ya les había mencionado antes, durante las crisis de la vida en general, independientemente de que sea una crisis económica, hay que reinventarnos, si esta crisis, lo que yo he notado que mucha gente ha empezado a ser creativa. Entonces, eso los ha alentado a que si perdieron su trabajo, y tengo personas que hacen pasteles y perdió el señor su trabajo, empezó haciendo un pastel, después 2 pasteles y ahorita compró ya un horno grande para hacer más pedidos de pasteles. A principios de que empezó esta pandemia, nosotros ofrecimos un préstamo que se llamó Care Loan. Entonces, esta persona compró el horno con este préstamo. Hay otras personas que utilizaron el préstamo para pagar su renta, sus biles, pero yo te puedo mencionar bastantes historias, pero sí, dentro de la mayoría de las historias que he visto yo de la gente hispana es que toda esta crisis nos ha ayudado a utilizar nuestras habilidades, a ser más creativos, a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer para generar más ingresos? Si yo no he perdido mi trabajo, pero puede ser que es el momento de decir, pues, ¿qué habilidades tengo para yo poder realizar ese trabajo? Puedo cocinar, puedo hablar bien en público, a lo mejor puedo empezar a enseñar o dar clases online. Hay miles de cosas que las personas pueden hacer. Las crisis no siempre es todo malo, hay que ver lo bueno de las cosas. Entonces, otra vez, como les digo, si esta crisis usted está teniendo dificultad en hacer sus pagos, si tiene cuenta con nosotros, puede contactarnos, nosotros le podemos ayudar. Hay que enfocarnos más en las soluciones a futuro y no en la crisis actual. Y también es bien importante estar al día con las noticias, pero noticias reales que nos alienten a tomar decisiones financieras a futuro y no solamente basadas en algo que no es real. Y es lo que yo les podría decir a las personas, que no se desanimen, todo tiene solución y hay que reinventarnos. Mireya, muchas gracias por darnos algunas ideas y elementos procesables para ayudar a las personas para que puedan avanzar durante este tiempo. Si alguna
Si alguien tiene una pregunta, por favor, deje un comentario y trataremos de incluirla en nuestro próximo episodio. Si usted tiene una pregunta en español, por favor, llame al número 1-844-323-4465. Y Mireya, espero que tengas un buen día y nos vemos pronto. Y muchas gracias, Diego. Adiós. Hasta luego.